Muy buenas noches, queridos hermanos. Que la gracia y la misericordia del Señor me los proteja y me los bendiga siempre. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, y siempre muy agradecido con la oportunidad de compartir con ustedes en este su programa Seamos Sal y Luz, aquí en los 100.7 FM de Radio María Costa Rica, la llena de amor. Siempre con la dicha y la felicidad de primero sabernos vivos, sabernos pues con una nueva oportunidad de poder crecer en santidad. Y también pues porque estamos acá en esta plataforma de evangelización que nace evidentemente al llamar plataforma de evangelización porque verdaderamente hemos conocido al Evangelio, hemos conocido la buena nueva, que más que una noticia, que más que una doctrina o una pues teoría filosófica, es una persona que ha llegado, que ha asumido nuestra condición humana aún siendo Dios y se ha querido pues convertir en hombre en su fragilidad, en ser igual a nosotros en todo excepto en el pecado, para poder entregarse en el amor y darnos vida y vida en abundancia, conociendo a esa persona que nos acerca al Padre y también que por la fuerza del Espíritu Santo nos hace llamarle Abba, al Dios Padre Todopoderoso. En Cristo nos unimos en comunión para ser hijos por adopción y compartir esa buena nueva, que es el entusiasmo de saber que nuestra vida tiene un propósito, que nuestra vida tiene una razón de ser y que por consecuente también hemos sido llamados para ser sal y luz. También quiero darle un fuerte abrazo, empezando por todos los hermanos que en este momento a través de la frecuencia nos están escuchando y de manera particular a mi queridísimo hermano Dieguito que desde casa sede allá en Guadalupe de San José pues nos hace toda la asistencia técnica para poder llegar a sus hogares compartiendo la buena nueva, la alegría del Evangelio. Como siempre, pues también recordar que es el amor de Dios el que nos une y que dentro de todo este proceso de evangelización, dentro de esa llamada de llenarnos de Él para poder compartirlo a los demás, es claro que no podemos dar aquello que no tenemos. Y evidentemente la primera y más oportuna forma de poder encontrarnos con Él unido a los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es el vínculo con Dios por excelencia, evidentemente tenemos que empezar por la oración, que es ese tratado de amor, esa conversación directa, donde no se juzga, donde no señala, sino que el Padre nos escucha y aún sabiéndolo desde antes de pedirle perdón, antes de darle gracias, saber antes de lo que queremos decirle, igual nos escucha, nos ama y trabaja por nosotros. Entonces, no empecemos ninguna jornada, no empecemos ninguna experiencia, no empecemos nada sabiéndonos hijos de Dios sin hablar primero con Él y pedirle que por la fuerza del Espíritu Santo actuemos en su gran amor y misericordia. Nos preparamos para hacer la oración. Ya tenemos disponible nuevamente. Te alabamos, Señor, te damos gracias y te bendecimos, porque siempre estás a nuestro lado, porque nunca nos dejas solos, porque siempre nos acompañas, porque a pesar de las dificultades, premuras, situaciones, todos esos momentos que a veces nos roban la paz, sabemos que, como decía el Salmo 23, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. A veces, Señor, vienen tiempos convulsos en nuestra vida. A veces vienen dificultades. A veces vienen problemas. A veces vienen cosas que nos quieren perturbar y sacarnos del camino que tienes dispuesto para nosotros. Porque el enemigo nos traza, pues, ataques constantes, señalamientos constantes, trampas para alejarnos de tu misericordia. Pero aún así, sigues con nosotros caminando, nos sigues ayudando, nos sigues compartiéndonos tu paz, nos sigues dándonos la fortaleza a través de los sacramentos, a través de todos los medios que nos regala la Iglesia, y de ese modo podemos seguir firmes buscando caminar hacia la santidad. Señor, danos la fuerza para poder seguir siempre poniendo nuestra vista en ti, para poder siempre caminar de tu mano y saber que nos amas, que estás con nosotros y que nunca nos abandonas. Pero sobre todo, para recordar ese gran llamado que nos haces constantemente. Ese recordatorio de que somos invitados a ser sal y luz,
una sal que cumple y que comparte el sabor de la alegría que nos regalas, de la alegría que nos transforma, de la alegría que nos da. Y también una luz que, iluminada por el fuego de tu amor, esté siempre dispuesta a compartir con otros, principalmente aquellos que tal vez han perdido el sendero, aquellos que han perdido el camino. Señor Dios, Padre de misericordia, sigue ayudándonos, fortaleciéndonos y dándonos la fuerza para seguir adelante con tu amor, para no claudicar en esta lucha constante, en esa batalla, pero sobre todo también para poder ser un testimonio real, un testimonio eficaz. Madrecita Santa, Virgen María, patrona de esta gran obra de evangelización, síguenos dando la guía tuya y ese entusiasmo que nos has permitido compartir para poder evangelizar, para poder llenarnos como tú primero de la palabra, aceptarla en nuestro corazón y de ese modo poder compartirla con todo aquel que lo necesita. Llévanos de la senda, llévanos de tu mano, protégenos, cuídanos, ampáranos, pero sobre todo, permítenos decir siempre, hágase en nosotros según tu palabra. Gloria a ti, Señor, que siempre nos acompañas, que caminas con nosotros, que nos bendices siempre y que nunca caminemos ninguna oportunidad sin alejarnos, sin escucharte, sin verdaderamente ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Continuamos con Seamos Sal y Luz. Muy bien, queridos hermanos, ya luego de ponernos en presencia del Señor, luego de escuchar o ponernos en la luz del Espíritu Santo, pues agradecerle su sintonía, agradecerle su compañía y también invitarlos a que, unido a la frecuencia que es pues justamente este primer medio y plataforma con la cual queremos llegar hasta sus hogares, también nos sigan en cada una de nuestras redes sociales, porque hay momentos y en ciertos lugares y oportunidades donde nos gusta también compartir y estamos entrando en este continente digital que es una invitación a ir a todos los lugares y nos da esa masividad para poder anunciar en más lugares y ante más personas la buena nueva de Cristo. Por eso los invitamos a que nos ayuden a través de sus likes, de sus compartir nuestros contenidos y demás, tanto en el Facebook como Radio María Costa Rica, también como lo es también en el Instagram, en el TikTok. También recuerde que tenemos nuestra plataforma, nuestra aplicación para celular Radio María Play, donde puede escuchar todas las emisoras que forman parte de esta gran cadena mundial, como lo es Radio María. Y también ahora nuestra página web, evidentemente, donde también podrá encontrar contenidos, los voluntarios, también otras noticias de interés sobre la iglesia y sobre también el quehacer de nuestra emisora, www.radiomaria.cr. Y por último, también compartirles que tenemos nuestro canal en WhatsApp. Se va a la parte de canales, ahí en los estados y pone Radio María Costa Rica y ahí aparecerá ese canal donde pues compartimos igual mensajes, compartimos el evangelio del día, compartimos trivias por si quiere también probar su conocimiento sobre la palabra de Dios y de ese modo pues también ahí seguimos en esa interacción y no se perderá ningún detalle y las grandes sorpresas que siempre le tenemos preparada a usted, querido hermano, querido oyente, para que sigamos juntos creciendo en el amor y la cercanía al Señor. Y siempre es importante para nosotros su compartir, su like, su apoyo en oración y también pues si está en sus posibilidades y en su deseo, su aporte económico que hace que esta emisora continúe siempre siendo una plataforma que lleve la alegría de la santidad tanto las 24 horas, 7 días de la semana de nuestra transmisión continua. Muchísimas gracias y le invitamos a que nos ayude a compartir todos nuestros contenidos. Muy bien, queridos hermanos, yo, me presentaba al principio, yo soy salesiano cooperador. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente los salesianos cooperadores somos como la rama laica o una de las ramas laicas que conforman la gran familia salesiana. Don Bosco funda una gran familia, empezando por sus sacerdotes, sus religiosos, los salesianos de Don Bosco. Después surgen las hijas de María Auxiliadora, es decir, las hermanitas salesianas. Y como tercer y cuarto grupo aparecen unos grupos de laicos,
Yo formo parte de uno de ellos que se llaman los salesianos cooperadores, que eran aquellas personas que muy afines al carisma de Don Bosco, no seguían una vida, por decirlo de algún modo, religiosa, sino que desde su laicado, de su cotidianidad, pues seguían viviendo con el carisma de Don Bosco en las diversas circunstancias de su vida. Y bueno, pues es parte de... Entonces, para nosotros, bueno, este mes de enero es muy especial. Recordemos que el 31 de enero celebramos la gran fiesta de Don Bosco, pero también el 24 de este mes celebramos a aquella persona por la cual tenemos el nombre que tenemos. Porque usted se podría pensar, o podría, si no ha tenido ningún contacto con la congregación salesiana o un poco conocimiento sobre la vida de Don Bosco, usted podría decir, pero salesianos, ¿y de dónde sale todo esto? Bueno, porque cuando Don Bosco empezó a hacer su proceso de querer, pues en este caso, fundar la congregación y vivir esa vida espiritual, ese camino que Dios le había trazado desde niño, pues quiso poner su mirada en un santo que también, pues al vivir lo que él vivió y también al enfrentar muchas cosas que él también iba a enfrentar, obviamente en momentos históricos diferentes, y sobre todo por un rango espectacular. Se dice que Don Bosco tenía un carácter muy fuerte. Entonces, pues claramente, Don Bosco buscó, al tener un llamado especial hacia la juventud, y sobre todo, según ese sueño de 9 años que él tuvo en su momento, donde se le empezó a marcar su camino, que era de convertir a los jóvenes y acercárseles con dulzura. Evidentemente Don Bosco, al entender eso, buscaba un modelo de santidad que le ayudara y le incentivara a poder, pues en ese aspecto, tener una cercanía más profunda con lo que era la juventud y ese cambio propio en ese carisma más de dulzura. Y uno de los modelos que en este caso encontró y en cual fijó su intercesión y también quiso compartir pues imitar sus virtudes fue justamente San Francisco de Sales. Por eso es que los religiosos de Don Bosco se llaman salesianos, porque Don Bosco quiso aprender de San Francisco de Sales ese don tan maravilloso para poder pues aprender a moderar su carácter y pasar de un carácter tosco, un poco agresivo, a un carácter dulce que fuera capaz de traer a los jóvenes hacia Dios. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco sobre San Francisco de Sales y sobre todo sobre su perspectiva en torno de un tema que es importante y que es una vocación fundamental para nosotros, que es la santidad. Ya lo hemos ido conversando en otros programas, que la santidad es la vocación por excelencia del cristiano. Evidentemente hay llamados particulares, hay cosas que en este aspecto pues son sumamente necesarias en el vivir. O sea, hablamos de, por ejemplo, desde las vocaciones que nacen exactamente desde los sacramentos, como la vocación a la vida sacerdotal, o la vocación al matrimonio, o incluso la vocación a la vida religiosa, a las misiones. También pues hablamos de las vocaciones que cada uno tiene para desarrollar su vida. En este caso, en muchos casos, se convierte también, valga la redundancia, en una experiencia de vida. Por ejemplo, los que tienen vocación a la docencia, a la vida médica y demás. Pero si somos cristianos y creemos en el Señor, pues hay una vocación que es universal y que pues justamente es completamente transversal a cualquier actividad humana, que es propiamente la vocación a la santidad. Primero la buscar la santidad y después todo lo demás. Entonces, hoy queremos, al hablar un poco de este santo, que pues bien nos recuerda esta experiencia de la transformación, de la conversión, de la evangelización, de la apologética, del poder pues compartir y divulgar la buena nueva, principalmente desde la experiencia de la santidad. Nada más un pequeños datos biográficos, San Francisco de Sales nace en Saboya en el año 1567, un 21 de agosto, y bueno, pues ahí empieza un proceso, un camino en el cual pues va teniendo ciertos encuentros con la vida de fe. Entonces ahí pues va asumiendo ciertas experiencias, va aprendiendo de Dios
Y sobre todo hay un rasgo que es muy interesante, que es que se ve también llamado a muchas partes de la lectura y demás. Pero hay un rango y una característica que no quiero dejar de lado, que es justamente cómo él empieza a amar y acercarse a las cosas de la iglesia con una profunda fe y una gran caridad. Y entonces a los 10 años dice que después de haber entrado a un colegio en Annecy, recibe la primera comunión y la confirmación. Y después en este caso, pues empieza a ser un promotor de la vida y del sacramento de la Eucaristía, de la cual pues su madre y su sacerdote preceptor pues le fue preparando y le fue ayudando. Y vean qué interesante esto, hermano, y sería bueno que lo tomáramos apunte en lápiz y papel para que lo tomemos como de ejemplo y veremos cómo el Señor puede llamar en diversos momentos cuando hay una disposición real a escucharle. En el momento en el que San Francisco de Sales decide hacer su primera comunión apoyado por su madre, que vean que otra cosa muy importante es ese compañerismo o esa compañía que deben tener los padres en la formación de la fe de nuestros hijos, en el que es que se traza unos propósitos para poder buscar la santidad y poder seguir preservando esa pureza para recibir el cuerpo de Cristo. Y bueno, nada más voy a leer los 4 propósitos que él se marcó, porque creo que al final también nosotros, y lo hablábamos un poquitito en los primeros programas de este año, que es la importancia de hacernos propósitos y de velar por el cumplimiento de los mismos para poder pues alcanzar objetivos y metas. Y más aún, como lo venimos diciendo, ante el valor importante de la santidad dentro de nuestra vida cristiana, sobre todo ese valor importante y ese principal elemento que debería ser el motor que mueve nuestra existencia, que es poder enfrentar nuestros días, llegar a la presencia de Dios puros y disfrutar de la vida eterna, pues qué importante es trazarnos esos compromisos o propósitos espirituales que nos ayuden verdaderamente a caminar en la gracia. Pero bueno, los 4 propósitos que en ese aspecto San Francisco de Sales asume a los 10 años cuando recibe su primera comunión y su confirmación son, en primer lugar, cada mañana y cada noche rezaré algunas oraciones. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Es lo primero que podríamos nosotros preguntarnos. Por lo menos si al levantarnos nos persignamos y le damos gracias a Dios por el día que inicia, o nos acostamos agradeciéndole al Señor con un Padre Nuestro, una Ave María, o un pequeño gracias Señor acompañado de una santiguación. ¿Qué tan conscientes somos de la presencia de Dios en el amanecer y el anochecer? Mínimo. San Francisco de Sales pues asume esa posición. La segunda, cuando pase por frente de una iglesia, entrará a visitar a Jesús sacramentado, si no hay una razón grave que me lo impida. Vean qué importante esta frase y qué profundo, y un motivo de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente pasamos frente a un templo con tiempo, pues tal vez pensando en que sentarnos en un parque o sentarnos o ir a alguna tienda o entrar a alguna cafetería o no sé, como digo popularmente, ir a ver dónde matamos el tiempo, porque incluso a veces ni siquiera tenemos algo que hacer y tenemos que esperar a alguien y demás? ¿Y cuántas veces pasamos pasa inadvertida la presencia de Jesús Eucaristía en un templo? Y nosotros dentro de todo ese tiempo que entre comillas la frase deberíamos de matar, no nos damos la oportunidad de estar un ratito acompañándolo a Él. Ven qué importante que se vuelve esta reflexión que hace San Francisco de Sales, reitero, a los 10 años, y sobre todo entendiendo que es Jesús mismo el que está ahí y al que muchas veces nosotros no nos presentamos, no nos acercamos, no le hablamos. Tercer propósito que hace San Francisco de Sales, cuando siempre y en toda ocasión que me sea posible, ayudaré a las gentes más pobres y necesitadas. ¿Cómo está nuestra caridad? ¿Cómo está esa capacidad o ese don de poder ver en los demás hermanos a Jesús mismo? Y cuarto, leeré libros buenos, especialmente vidas de santos. Y aquí estamos hablando incluso también de una situación que es meramente cultural como tal. Ya incluso muchos ya no leemos o nos cuesta más leer
Los que hemos tenido el hábito tal vez lo hemos ido perdiendo, principalmente porque estamos muy sumidos en los teléfonos celulares, en los dispositivos, en las series. Pero qué importante y qué vital se vuelve, aparte de necesaria, la lectura espiritual. La lectura que nos permita pues ir descubriendo los dones de Dios, libros que nos ayuden a la formación, libros que nos ayuden y nos permitan en ese aspecto pues poder continuar en ese proceso de crecimiento en la fe. Y sobre todo vidas de santos, qué importante, reitero, o sea, ahorita estamos hablando de San Francisco de Sales porque fue la inspiración de San Juan Bosco dentro de esa llamada que Dios le hacía. Don Bosco encuentra en San Francisco de Sales actitudes, situaciones, debilidades que también eran muy propias para él, y evidentemente en ese sentido encuentra en él una motivación para poder superarse y buscar alcanzar la santidad, y sobre todo poder ir adquiriendo esos dones y talentos que requería para la misión que Dios le estaba encomendando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tal vez vivimos en dificultades, situaciones, vivimos tal vez, nos sentimos hasta abandonados en nuestras debilidades y flaquezas? Y pues hay en la vida muchísimos santos que han ido enfrentando lo mismo que nosotros, porque el santo no es porque era perfecto desde su nacimiento, ¿no? El santo se hace santo, porque así es la palabra, nos hacemos santos, en el vencimiento cotidiano de nuestras propias debilidades y flaquezas. Entonces, aquí también tenemos que también buscar esas referencias, que reitero, no son dioses, y en esta parte seamos claros, no son dioses, no hacen los milagros ellos, interceden por nosotros y nos convierten en modelos de fe. Entonces, vean qué interesante cómo San Francisco de Sales en este aspecto pues busca literatura que le ayude a conocer más y amar más a Dios. De hecho, uno de los libros que también recomiendo, pues que le hizo mucho bien y le ayudó en su conversión, fue justamente El combate espiritual de Lorenzo Scopoli. Un libro que nos recuerda que, bueno, que a veces nos preocupamos mucho por las batallas físicas, por las peleas externas, pero que nosotros libramos una lucha y una contienda espiritual constante, que es importante que nosotros verdaderamente asumamos y pidamos al Señor las armas para poder vencer de la mejor manera. Entonces, bueno, eso es parte de lo que San Francisco de Sales nos enseña, y bueno, pues es parte también de la invitación que nos hace para poder buscar la santidad. Después de este pequeño bloque que vamos a tener ahorita, este espacio musical, vamos a compartir algunas ideas y frases y sobre todo algunas experiencias que él nos hacía en relación a esa búsqueda de la santidad, porque unido a que todo este proceso de que era obispo, un gran evangelizador, y esa conversión de su duro carácter a un duro carácter más dulce, también tuvo una gran producción literaria y de formación, porque él incluso llegó a convertir comunidades enteras que se habían alejado de la fe católica. Y todo esto no solamente a través de un carácter dócil y amoroso, sino también a través de la enseñanza profunda y la enseñanza pues clara y marcada de las principales riquezas de nuestra fe. Entonces vamos a ir a este pequeño espacio musical, a este pequeño receso, y cuando regresemos pues iremos con estas frases e ideas que nos ayuden también y que sean nuestra guía para conseguir nuestra propia santidad. Entonces estamos en su programa Seamos Sal y Luz, aquí en los 100.7 FM de Radio María, hablando de San Francisco de Sales y la santidad. Regresamos dentro de un momento, si así lo permite. Volvemos en 3, 2, 1 al aire. Muy bien, queridos hermanos, luego de escuchar esta bellísima canción que, bueno, le agradecemos a nuestro querido hermano Dieguito habernos compartido esta canción tan franciscana. Bueno, seguimos con los franciscos, ahora pues no con Francisco de Sales, que es el tema con el que venimos conversando, sino con Francisco de Asís. Pues seguimos en su programa Seamos Sal y Luz, aquí en los 100.7 FM de Radio María Costa Rica, la llena de amor. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y aprovechando el pie que me da Dieguito con esta canción, pues recordarles que el pasado 10 de enero estamos empezando
un año especial de San Francisco, un año jubilar en conmemoración de sus 800 años de haber pues partido a la casa del Padre. Entonces, pues recordar, así como venimos saliendo de un año jubilar que fue el año 2025, pues se nos abre la oportunidad de otro con posibilidad de indulgencia plenaria y bueno, tenemos otro nuevo, si tal vez no aprovechamos el pasado año jubilar, tenemos otra oportunidad de volver a aprovechar estos medios que nos regala la iglesia para nuestra santificación. Entonces, un saludo también a toda la familia franciscana que vive esta fiesta en condición de como digo, esos 800 años de octagésimo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, o mejor dicho, el nacimiento a la Pascua, que también nos da a nosotros la oportunidad de vivir un año jubilar y la importancia de la cercanía al amor de Dios. Muy bien, queridos hermanos, estamos hablando, como dije anteriormente, de San Francisco de Sales y esa invitación a la santidad que nos regala. Y parte de eso es también escuchar lo que él hablaba y lo que él nos invitaba para vivir la santidad. Seamos claros, o sea, la santidad no es nada sencilla, no es una experiencia fácil, es una lucha constante que debemos nosotros ir viviendo, pero también por otro lado, pues Dios nos da las herramientas para vivirlo. El tema radica en nuestra disponibilidad para verdaderamente dejarnos moldear con Dios. Porque incluso decía San Francisco de Sales en una oportunidad que la perfección de la vida cristiana consiste en la conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que es la soberana regla y la ley de todas las acciones. Es muy interesante lo que dice en este caso, porque él nos invita y nos recuerda de ese valor, esa importancia que debe de tener en nuestra vida, el que nuestras acciones, en que nuestra manera de vivir, en que toda nuestra manera de enfrentar la vida esté configurada con aquellas cosas que nos lleven a vivir la voluntad de Dios. Por ahí se habla de la conformidad, es decir, que Dios sea el que manifieste su obra y sus deseos en mis acciones como tal. Evidentemente es algo muy difícil, no podemos decir que es algo sencillo, porque humanamente tenemos nuestras inclinaciones, tenemos nuestras maneras de pensar, tenemos pues también nuestros anhelos y deseos. Pero la primera pregunta que a veces, y en este caso, San Francisco de Sales lo fue descubriendo y obviamente lo recordaba mucho en la batalla espiritual, es si aquello que yo estoy pensando, si aquello que yo estoy buscando, verdaderamente es para mí, o beneficia mi santificación, o es simplemente un anhelo o un deseo de poder alimentar mis propias pasiones. Que reitero, o sea, no se trata en este caso, ni tampoco es que Dios en ese sentido quiere pues que nosotros nos desliguemos completamente de nuestro, ni que no tengamos una vida o busquemos la realización de nuestra vida. Pero sí que esas acciones, que esos gestos, que esas decisiones me acerquen también a la voluntad del Señor, me busquen también a acercarme hacia la santidad, porque de lo contrario pues corro el riesgo de que mi alma se pierda. De hecho, le decía San Francisco de Sales a la señora Chantal, una gran pues colaboradora y cercana, que decía, y él pedía constantemente, no cesaré nunca de rogar a Dios que quiera perfeccionar en vos su santa obra. Es decir, el buen deseo y el propósito de llegar a la perfección de la vida cristiana. Deseo que debéis guardar y alimentar con ternura en vuestro corazón como un don del Espíritu Santo y una chispa de fuego divino. Y aquí podríamos nosotros empezar a preguntarnos y reflexionar en este caminar, y también como padres, como hermanos, como amigos, como compañeros, cuánto pesamos y cuánto oramos, en primer lugar, para querer yo verdaderamente alcanzar la santidad, porque evidentemente la santidad también es una oportunidad y es ¿cómo llamarlo? Es un llamado que Dios me da, pero que es una invitación y que requiere de mi anuencia a aceptarla. Mientras que por otro lado también, cuánto oro, cuánto me esfuerzo por la santidad de los otros. Y es importante esa reflexión, reitero. Yo ahorita, pues en este caso, tengo la bendición de ser papá de como lo he hecho en otros programas, de un hermoso bebé de año y 8 meses, año y 9 meses prácticamente.
Y evidentemente, pues uno como padre tiene ese anhelo de que no le falte nada, de que es una persona que pues profesionalmente se pueda sentir pleno y pueda tener una profesión, una educación que le permita poder pues afrontar su vida y las dificultades, y si quiere formar una familia que pues le produzca su sustento y demás. Pero aunado a ese tipo de necesidades materiales y de esa realización personal, no puedo dejar de lado que el primer llamado que Dios me hace en el momento de hacerme padre de familia es que yo cuide el alma de mi hijo, que yo le enseñe sobre Dios, que yo le hable sobre Dios. Y es claro, en esta sociedad actual, pues claramente a veces es un poco complicado porque más bien se habla de que no podemos adoctrinar a nuestros hijos, que ellos tienen que decidir por su cuenta y no sé qué. Pues no, ese no es el punto. Porque la fe es algo que debe transmitirse porque es un regalo que se debe dar. Entonces, qué interesante cómo dice San Francisco de Sales y le escribe a la señora Chantal: no cesaré nunca de rogar a Dios que quiera perfeccionar en vos su santa obra. Y yo también en este momento pido al Señor, pues en primer lugar, que me dé la fortaleza para mí buscar mi propia perfección, pero también que le ayude e invite e impulse a toda la gente que yo amo para que también busque la de ellos. Porque eso es lo bueno, eso es lo sano, eso es lo importante. Yo creo que puedo decir con total certeza, sin temor a equivocarme, que muchas de las cosas de las que Dios me ha librado, sin querer, pues en este caso querer darme un hálito de perfección, porque evidentemente yo me he equivocado y he pecado muchas veces, pero creo que la oración de mis padres, los rosarios de mi mamá, de mi abuelita, en paz de Dios gocen, los ruegos de mi esposa, las bendiciones que nos compartimos mutuamente cuando nos despedimos y demás, pues hacen efecto en nosotros. Entonces, que no nos dejemos de vincular en el amor de Dios, que no dejemos de pedir por la santidad del otro, porque al final ahí nos vamos construyendo y es realmente lo verdaderamente importante. Y es también en ese aspecto aquello que nos invite a seguir caminando. Más adelante le decía, en este caso, San Francisco de Sales le decía mucho también a la señora Chantal que es importante que nosotros florezcamos, que demos fruto y que podamos dar un testimonio real. Entonces, pues que vivamos primero en eso, en su experiencia, en su amor. Ahora bien, otro de los elementos importantes que nos permiten a nosotros realmente querer buscar la santidad es lo que llamaba la virtud de la devoción. ¿Qué es la virtud de la devoción? Pues que es esa invitación, ese anhelo de querer moverme justamente en la gracia de Dios, de querer cuidar cuidadosamente, prontamente, poder vivir la caridad, querer buscar al prójimo, querer servir, acceder a los sacramentos con mayor fe, entendiendo y buscando en ellos ese impulso que me ayude a encontrar en ellos esas herramientas espirituales y esos alimentos que me permitan ser cada vez mejor. Y evidentemente, sobre todo, buscar la mejor manera de embellecer mi alma a través de la caridad. Esto es lo que él decía, o como reitero, lo trataba como la virtud de la devoción. ¿Qué tan devotos somos nosotros? ¿Qué tan importante es poder obrar en el amor de Dios para nosotros? Que poder hacer de nuestra vida una constante contemplación, incluso en las labores más cotidianas de todas. Como por ejemplo, algo como limpiar la casa o desarrollar nuestro trabajo diario. Vean qué interesante, recordemos que San Martín de Porres, por ejemplo, su santidad la fue forjando a través de la humildad de poder limpiar los lugares donde él vivía. ¿Por qué? Porque él en humildad encuentra propiamente esa capacidad de someterse a la voluntad de Dios, que en ese aspecto le decía que debía pues ser un humilde servidor de los demás. Dice que es la devoción, decía incluso, y una explicación más profunda que dice San Francisco de Sales, es la inclinación y prontitud del alma para hacer lo que se sabe agradable a Dios. Entendiendo que si yo cumplo lo que Dios quiere,
Si yo hago lo que Dios busca de mí, eso me genera a mí una alegría. ¿Por qué? Porque me une al amado. De hecho, otro de los aspectos que San Francisco de Sales hacía para que nosotros, o invitaba para poder verdaderamente alcanzar la santidad, pues claramente la observancia de los mandamientos. Ahora me pregunto, y yo me reflexiono, porque a mí es el primero que me tengo que cuestionar. Sé cuáles son los mandamientos, me acuerdo de ellos. Uno siempre recordaba que, por ejemplo, en la catequesis, cuando éramos más pequeños, pues nos los hacían aprendernos de memoria. Y hablábamos siempre los famosos 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero cuando los sabemos, los recordamos, los aplicamos, porque en la vivencia y en la experiencia de claramente replicar en nuestra vida, ser propios nosotros, ese amar a Dios más sobre todas las cosas, el no tomar en Dios el nombre de Dios en mano, en santificar las fiestas, los días del Señor, y además ahí el honrar a nuestros padres, el no matar, el no cometer actos impuros, el no robar, en cada una de esas situaciones, pues claramente ahí manifestamos ese amor con el Señor y ese encuentro con el Señor. Y después los podemos juntar con los mandamientos de la Madre Iglesia, que nacen también de esa invitación de Cristo a vivir la santidad. Entonces, ¿qué tanto observamos? ¿Qué tanto verdaderamente cumplimos los mandamientos? No como una obligación, sino como un gesto de amor a aquel que me amó primero y que me ha regalado esos mandamientos, no para querer meterme en una camisa de fuerza, no para querer meterme en ese aspecto a limitar mi libertad, sino todo lo contrario, poder vivir en la libertad y la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy viviendo en el amor del Señor. Entonces, por eso San Francisco de Sales era muy puntual cuando él decía: por eso siempre debemos procurar cumplir lo que Dios manda a todos los cristianos. Y quien esto no observe cuidadosamente, solo tendrá una falsa devoción. Muchas veces podemos encontrar, queridos hermanos, personas que predican muy bonito, que hacen muchas cosas muy bonitas dentro de la fe, pero que no cumplen los mandamientos. Y aquí es donde habla San Francisco, de que se convierte en una devoción falsa. ¿Por qué? Porque al final no hay una obediencia plena de lo que el Señor quiere. Y es que recordemos eso, el primer don, o Cristo, lo primero que le hace alcanzar la resurrección es el sometimiento, es la obediencia. Una obediencia que incluso lo llevó al martirio de la cruz. Entonces, de hecho, ahora, asumiendo esto que hablamos de los mandamientos, hay una frase muy sabia que es San Francisco de Sales que dice que muchos cumplen los mandamientos como quien traga una medicina más por miedo a condenarse que por el placer de vivir según la voluntad del Salvador. Lo mismo, lo que hablábamos. El hecho de los mandamientos no es una limitación de libertad. Es la plenitud de la libertad. ¿Por qué? Porque puedo andar tranquilo sin ninguna carga y sin ningún peligro de que mi alma se pueda perder. Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Y es que es una elección, reitero. El cumplir los mandamientos es una decisión nuestra. Dios no nos coarta, Dios nos dejó su ley. Pero nos dice a nosotros si verdaderamente la queremos cumplir. Si encontramos verdaderamente en esos mandamientos esa dulzura, ese sabor que me permite, pues en ese aspecto, vivir según la voluntad del Señor. Finalmente, y para ir terminando, porque ya el tiempo nos apremia, otro de los aspectos que San Francisco de Sales, unido a la vivencia de los mandamientos y también unido en ese aspecto, a esa apertura, a configurar mi vida con lo que Dios quiere que yo haga, con los planes de Dios, está evidentemente el amor a la vocación. ¿A qué quiere decir esto? Si nosotros somos realmente objetivos, nosotros prácticamente nuestra vida de culto, de fe, entre comillas la frase, se restringe en la mayoría de casos a 1 hora semanal, que da la Eucaristía siempre y cuando vayamos todos los domingos.
Pero fuera de eso, nosotros tal vez no participamos porque en este caso hay que ser justos y correctos, porque tal vez tenemos digamos el trabajo, no nos permite tal vez participar de horas santas o ir a misa más de un día a la semana o ir a grupos de oración o grupos de formación. Es claro que pues ahí todo se va restringiendo. Pero lo cierto es que en ese aspecto también, y por otro lado, mi vida cotidiana, mi realidad, mi experiencia de cada día debe ser una invitación a poder vivir según la voluntad del Señor. Ya San Pablo lo decía, trabajen como si trabajaran para el Señor. Y entonces en este caso, San Francisco de Sales, como un humanista, que es otro rasgo muy interesante que él tenía, que es un humanista, es decir, él se centraba y pensaba en el bien de las personas, o mejor dicho, en contraposición, mientras muchas doctrinas y pensamientos y demás, pues hacían o querían poner al hombre como algo negativo, como algo malo en su naturaleza. San Francisco descubre que en que hemos sido creados por Dios, y al ser creados por Dios, porque su aliento es el que nos da vida, pues más bien tenemos una predisposición a la santidad. Pero claro, dentro de esa batalla espiritual que tenemos cada uno de nosotros, pues nos toca elegir desde qué lado podrá ser tener más fuerza. Ahora bien, por otro lado, reitero, San Francisco nos invita a vivir la santidad en nuestra vocación, o lo que decía también Monseñor Fantuán, en nuestro deber de Estado. ¿Qué quiere decir esto? En lo que yo hago cotidianamente. Entonces, si yo soy ama de casa, pues cómo vivo la santidad como ama de casa en todas mis realidades. Si yo soy, pues en este caso, hablo de mi caso particular, yo como contador, cómo vivo también dentro de las labores que ejerzo en la empresa en la que laboro, para poder decir que yo verdaderamente reflejo una experiencia de santidad, construyo la santidad mientras elaboro un estado financiero, mientras barro la casa, mientras enseño a un estudiante, mientras atiendo a un enfermo, mientras voy a un juicio, en fin. Cómo yo, según mi deber de Estado, según mi capacidad, según mi manera de vivir, según la vocación y el camino de vida que yo he decidido, en este caso por mi carrera, por mi oficio y demás, o sea, cómo vivo la santidad en esas cotidianidades, en esas realidades. No puedo pensar que la santidad se restringe o se limita únicamente a las 4 paredes del templo cuando yo voy los domingos. No, en el templo yo me alimento, en la Eucaristía me alimento del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el domingo, siendo el primer día de la semana, yo tenga ese alimento, como bien le pasó a aquel personaje, el profeta Elías en el Eliseo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo me alimento? ¿Para qué? Para poder sobrevivir 40 días. Como en la Eucaristía yo me alimento para poder afrontar con fe y amor los 7 días hasta la siguiente Eucaristía y a ir creciendo en la santidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer. ¿Y de qué se trata esto? ¿Y cómo construyo también esa santidad en mi deber de Estado? Pues también en la medida de que yo haga las cosas con amor, con cariño, con cuidado. Cuando yo trabajo y entro al lugar de trabajo y saludo y comparto con los demás personas con un ambiente de respeto, cuando les deseo lo mejor, cuando me libro de las envidias, cuando no quiero entrar en conflictos que no tienen o que no vienen al caso, en cada una de esas cosas, pues evidentemente ahí yo encuentro y puedo ir construyendo mi santidad. Porque reitero, mi santidad se construye en toda la cotidianidad, no en ciertos momentos, no en ciertos lugares. O que esté yo metido en un templo o en el grupo, pues parroquial. Un último aspecto y un último elemento es el de la voluntad de Dios. San Francisco de Sales nos recordaba en primer lugar que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios como primer paso, y en la medida de que vayamos creciendo en el amor, para poder amar la voluntad de Dios. Para que al amar eso, incluso las cosas que no entendemos o que nos generen dolor, recordar y reconocer que lo que está en manos de Dios va a terminar mejor incluso que hasta aquello que está en nuestras manos. Cuando le entregamos a Dios nuestras dificultades, problemas, situaciones y caídas, ahí hay mucha posibilidad de encontrar la plenitud de la salvación que Dios tiene dispuesta para nosotros. Entonces, en nuestra cotidianidad, pues ofrezcámosle a Dios nuestra vida, que el Espíritu Santo nos ilumine, que podamos acceder y aceptar su voluntad, incluso cuando no la entendamos, cuando no nos parezca agradable. De hecho, como bien lo dice la oración dominical, como lo dice el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a librar del mal? Porque evidentemente estamos sumados y consumidos en la gracia y la misericordia del Señor. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos llegando al final del programa, porque bueno, cuando hablamos del Señor hay tantas cosas y nos regala tantísimas cosas que evidentemente pues más bien a veces se nos acorta mucho el tema y bueno, pues ya hay que ir cerrando, pero seguimos, en otra oportunidad lo podemos continuar. Como siempre, agradecerles a todos ustedes, queridos hermanos, por pues hacer parte de esta experiencia, en este caso a través de la frecuencia 100.7 FM. Recordarles como siempre nuestras plataformas digitales y que bueno, nos puedan compartir los contenidos y para cada vez ir acercándonos más a este plan que Dios tiene dispuesto para nosotros. Invitarlos a que se mantengan con nosotros aquí en esta plataforma, en esta frecuencia que son 24 a 7 días de la semana de buenas noticias. Terminado este programa tendremos a la medianoche iniciando un nuevo día, en este caso el martes, con el rezo del Santo Rosario, después el programa A Través de la Fe con nuestro queridísimo hermano Harry Romero y después a las 2 de la mañana a la escucha del Señor conducido por el presbítero Esteban Badenes desde España y a las 3 haciendo pues la coronilla de la Divina Misericordia donde ofreceremos todas sus intenciones. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a mi queridísimo hermano Dieguito allá en cabina, gracias por todo el servicio técnico y nos escuchamos, si Dios nos permite, el próximo lunes al ser igual a las 11 de la noche aquí en los 100.7 FM de Radio María Costa Rica y bueno, que el Señor los bendiga y los proteja siempre.